Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa TEN Canal 10. Para nosotros es un placer que ustedes puedan estar con nosotros hoy y pues les invito a que se puedan quedar durante todos los segmentos que vamos a estar compartiendo temas muy interesantes. En este segmento de Física Interactiva estoy como de costumbre acompañada con la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, y buenas noches a todos ustedes que están en casa. Y gracias por cada viernes estar sintonizándonos. Así es. Bien, entonces el tema de hoy precisamente son las luz LED, ¿verdad? Es interesante que en ese segmento vamos a poder hacer una comparación entre los focos convencionales con los focos LED, ¿verdad? Entonces, para empezar y para ir explicándole un poquito a los televidentes ahí en casita, ¿qué es la luz LED? ¿Qué significa? Ok, los LEDs en realidad son diodos emisores de luz. De ahí, eso sí, las LED, diodo emisor de luz. Generalmente, pues en casa, en cada uno de los aparatos electrónicos, en cada uno de los aparatos que usted pueda tener, como por ejemplo el televisor, esos foquitos que ve quizás al lado de cada botón, incluso en el control remoto, ¿verdad? Así como vemos en pantalla en la imagen, el control remoto, ese foquito blanco que se encuentra en la parte frontal, pues es un diodo emisor de luz. También, por ejemplo, si en el microondas, cada lucecita que vemos que se encienda que se enciende realmente es un diodo emisor de luz. Los hay de multitud de colores, pero realmente los primeros fabricados, el primero fabricado fue uno de color azul, era de un azul tenue, muy suave. Posterior a ello fue que se siguieron fabricando los de diferentes colores. Bien, entonces esto es prácticamente un efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Lo que usted nos estaba comentando. Ok, viene del efecto fotoeléctrico la fabricación de estos y realmente, si nosotros revisamos un poco la historia, Albert Einstein ganó un premio Nobel realmente por este efecto. Él publicó en 1905 uno de sus 3 artículos que lo llevó a ganar el premio Nobel fue el del efecto fotoeléctrico. No fue él, de hecho, quien lo planteó por primera vez en la historia, sino en 1887 ya había sido planteado por un físico. De hecho, también se encontraba, le gustaba mucho el estudio de la luz y las ondas, es de apellido Hertz. Entonces, pero en aquel tiempo esto quedó como una especie de un momento, un efecto que todavía no se podía explicar mucho, ya que las teorías que en aquel entonces eran las que más las más poderosas eran las teorías newtonianas y las teorías de electromagnetismo de Maxwell. Entonces, hasta 1905, pues básicamente sale a la luz, gracias al artículo de Albert Einstein, el efecto fotoeléctrico. Este consiste, como podemos ver en pantalla un video, realmente vemos cómo el haz de luz puede llegar a un material y cuando esa onda electromagnética golpea el material, este material libera fotoelectrones, electrofotones o fotoelectrones. Entonces, esto lo que hace es inducir una corriente eléctrica. Y bueno, gracias a eso es que entonces en 1627 ya se había establecido los diodos emisores de luz, pero no fue hasta 1990 y 1993 que empezaron a salir el resto de todos los colores de los diodos. Interesante, entonces esto que usted menciona del efecto fotoeléctrico viene siendo como la base para explicar cómo es que realmente funcionan estos LED o estos diodos emisores de luz. Exacto, bueno, en sí cómo funciona un diodo, realmente estos son muy pequeñitos, bueno, ustedes los pueden ver esos foquitos ahí en sus aparatos electrónicos y cada uno de estos tiene un cátodo, un ánodo, los cuales sirven como polo positivo y negativo. En su interior nosotros podemos encontrar semiconductores. Estos semiconductores, bueno, realmente pueden estar hechos de silicio, carbón, germanio,
galio, indio, entre otros, ¿verdad? Dependiendo del material es que también estos tienen el color característico. Y básicamente ese semiconductor está constituido por una parte positiva y una parte negativa. Cuando esta parte positiva es como una especie de pozo, mientras que la parte negativa es un electrón. Entonces, cuando estos dos se combinan, libera el fotón, que es lo que nosotros podemos percibir como luz. Y esto realmente ha venido a ser de mucha utilidad porque estos LED realmente son de bajo consumo. Sí. Para que un LED funcione solo necesita aproximadamente 1.4 voltios. Y imagínense un foco convencional, usted necesita 110 voltios. Si nosotros combinamos como 5 de estos LED, podemos producir casi la misma iluminación que un foco convencional. Qué interesante. ¿Hace cuánto surgió este invento? ¿Hace cuánto es que se inventaron los LED? Como mencioné antes, pues realmente, imagínense, desde 1627 ya se había inventado, pero no se habían hecho comercial. En 1990 aparece el primero, que era como el que le mencioné, de tonos azules suaves, sí. Y hasta que en 1993, pues, por medio de la implementación del indio, entonces uno de los elementos de la tabla periódica, pues se empiezan a producir más de estos y con mayor emisión de luz. Y entonces ya empiezan a surgir nuevos materiales que son mucho más cómodos, más factibles para ser comerciales. Entonces ya empieza la industrialización de estos, pues la implementación en los diferentes aparatos electrónicos, etcétera. Bien. ¿Por qué podríamos decir que son importantes los LED? Pues una de sus grandes virtudes es que consumen muy poca energía eléctrica para poder funcionar. Si nosotros comparamos, podemos ver una imagen en pantalla, comparamos un foco convencional, a los primeros focos prácticamente de la historia. Luego, si comparamos uno de los focos que nos han mencionado que son ahorrativos y que realmente están hechos de ciertos gases, y comparamos también un LED, vemos que la mayoría de ellos, por ejemplo, los focos convencionales, los antiguos focos, sí. Los de luz amarilla. Sí, exacto. Estos, sí. El 15% de la energía que ellos utilizan es la que generan en energía sí. En luz. Es decir, que el 85% se pierde en forma de calor. O sea, realmente cuánto invertíamos en dinero antes, ¿verdad? Sí. Luego aparecen estos focos de gases, como los gases de neón o las luces halógenas que nosotros conocemos. Sí. Estos utilizan aproximadamente un 30-45% de la energía que consumen. Y ahora, los focos que son LED, estos utilizan un 80-85% de la energía para emitir luz. Es decir, que solo el 15 o entre un 15 y un 20% es la que pierden en forma de calor. Nos estamos ahorrando realmente mucha energía que antes se desperdiciaba en forma de calor, ahora la utilizamos en forma más eficiente para generar luz. Qué interesante. Entonces, ya conociendo los diferentes usos que se le pueden dar, las aplicaciones que nosotros podríamos darle a estos LED, ¿dónde nosotros podríamos utilizar estas luces LED? Bueno, por ejemplo, si nosotros consideramos en comprar para nuestros árboles de Navidad, como en esas fiestas festivas, si ustedes pueden buscar entre las luces, que eran aquellos foquitos convencionales, y hay otras que dicen luces LED. Probablemente sean un poquito más caras, un poco más caras, relativamente un poquito más caras. Pero si nosotros vemos al final el consumo o el gasto que
que han producido las convencionales en comparación a las LED nos van a salir exageradamente baratas o incluso, por decirlo así, regaladas, ¿verdad? Sí. Porque si, por decirlo así, antes quizás en un mes que ustedes tenían encendido las luces del árbol de Navidad, tenían un consumo de unos 500 lempiras, por decirlo así, ya con los LED probablemente saldría una cuenta de unos 250, 300 lempiras. O sea que a lo largo plazo nos vendrían saliendo regaladas, por decirlo así. Bien, qué interesante es pues conocer ese tipo de usos y aplicaciones, porque la verdad, como usted dice, son cosas relativas, ¿verdad? En cuanto al precio que nosotros podríamos invertir en una luz, en cuanto a lo que nosotros vamos a estar pagando después en un recibo de energía eléctrica. Y no solo eso, sino la durabilidad. Y la durabilidad. Por ejemplo, si nosotros consideramos un foco LED en comparación a un convencional, nos tiene un tiempo de vida de 50 veces mayor que un foco convencional. Sí. Nos duraría aproximadamente unos 8 años consecutivos que estuviera esa luz encendida. Mientras que un foco convencional, entonces quizás a los 2 años ya estaría muerto, si no es antes, ¿verdad? Sí. Que se ha quemado. Sí, interesante. Y bueno, para resumir, ya nuestros televidentes o nosotros mismos podríamos sacar ya la conclusión final, que sería cuáles son las ventajas o específicamente cuál es la ventaja de utilizar estas luces LED. Bueno, recordemos que nosotros somos de los principales agentes para el calentamiento global, ¿verdad? Sí. Entonces, la energía es una de los factores cuyo consumo está contaminando en exceso nuestro planeta. Entonces, una forma de poder ayudar a nuestro planeta es poder ahorrar energía, o mejor dicho, evitar el alto consumo de energía eléctrica. Entonces, bien podríamos invertir un poco cambiando los focos convencionales o las lámparas halógenas o incandescentes por estos tipos de focos, y a la larga pues a nosotros mismos nos va a beneficiar la inversión que podemos hacer en un año en el recibo de energía eléctrica en comparación a lo que pudimos o podemos invertir, mejor dicho, en comprar este tipo de focos. Excelente, muchísimas gracias, licenciada Merly, por haber compartido con nosotros ese tema tan importante. Espero que todos nuestros televidentes ahí en casita puedan tomar la decisión ya de empezar a utilizar estas luces LED para ahorrar tanto en el consumo energético, ¿verdad? El eléctrico que es tanto dinero, y también pues para que ustedes puedan ahorrar un poco más. Entonces vamos después de la pausa con el segmento de Química para Todos. Estaremos hablando sobre la química del whisky. Ya regresamos. Bienvenidos a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida, donde estamos informando sobre los avances de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el proceso de evaluación institucional que ha emprendido. En esta oportunidad, articulado con los estándares de la Agencia Francesa de Acreditación HCERES, que es el Alto Consejo de Investigación y Evaluación para la Educación Superior, con el acompañamiento además del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, CCA. Estas organizaciones, en conjunto con la Universidad Pedagógica, han establecido una hoja de ruta que marca los diferentes pasos que la universidad debe de cumplir para poder llegar al fin último, que es la acreditación. En esta oportunidad hemos invitado a la directora de Evaluación y Acreditación de nuestra universidad, la doctora Ruth Isabel Lorenzana, con quien estaremos conversando al respecto. Doctora, bienvenida. ¿Podría contarnos, por favor, cuál es esa hoja de ruta que marca las tareas que la universidad debe de cumplir en este proceso? Son 4 las etapas muy importantes. La primera, la visita de la misión exploratoria que hicieran los representantes de HCERES, ya ha firmado el convenio oficialmente. Estamos desarrollando una segunda etapa que es la autoevaluación, es la mirada de autorreflexión de lo que se hace en la universidad a través de la guía que HCERES ofrece con sus estándares y criterios de calidad. Son 6 las dimensiones, por lo tanto son 6 comisiones
con la participación amplia de la comunidad universitaria, centros regionales, docentes y estudiantes, bajo 3 principios: transparencia, responsabilidad e independencia. Si todo sale conforme, elaboraremos un informe y a la par el plan de mejoras. Esto será enviado en septiembre a HCERES y posteriormente tendremos la visita de los pares externos en noviembre, que darán fe de lo que se dice y se reporta en este informe. Si todo sale conforme a lo esperado, tendremos entonces la oportunidad de solicitar la acreditación institucional el próximo año, en marzo del 2019. Esto es lo que se está haciendo. Paralelamente se está trabajando todo lo que es la parte de comunicación y difusión. Esta es una de las grandes actividades que se está realizando, porque es importante que todos estemos presentes en esta tarea tan importante, ya que la evaluación y acreditación es responsabilidad de todos. Muy bien, pues son muchas las tareas que aún corresponden a la Universidad Pedagógica. Estamos seguros que con el compromiso y el esfuerzo de toda la comunidad universitaria vamos a lograr esta gran meta que se ha trazado. Gracias a todos por acompañarnos en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias por continuar con nosotros en sintonía en este segmento de Química para Todos, igual como siempre acompañada por la licenciada Rosana Bulde. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Bueno, en este segmento vamos a estar hablando precisamente de la composición química del whisky. Sí, la verdad es que hoy vamos a hablar de un tema un poco delicado, porque tampoco es que estamos fomentando el uso, pero nos pareció muy interesante desde el punto de vista químico y de la química como una solución que tiene un alcohol, y que todos sabemos que es etanol. Más adelante vamos a hablar de esto. Nos interesa mucho porque la composición química del whisky como bebida es sumamente compleja y muy interesante. Sí. Es importante lo que usted aporta, así como en el inicio, que es precisamente que nosotros vamos a hablar, o más bien usted nos va a estar explicando de la composición química del whisky. Precisamente estamos tornando este tema de esta bebida en particular en un tono bastante académico, ¿verdad? Entonces vamos a estar compartiendo la composición química del whisky, y para comenzar en esta charla del día de hoy vamos a preguntar ¿qué es el whisky? Bueno, es una bebida que se obtiene por procesos de destilado y de fermentado de malta, que puede ser, la malta puede ser de origen a partir del maíz, de la cebada, del centeno o del trigo. Y este proceso de preparación de esta bebida, que conocemos con este nombre de whisky, tiene varias etapas. Entonces primero sería como la maceración, el fermentado, el destilado, lo que nosotros conocemos también como el añejamiento, y posteriormente el envasado. Entonces pasa por esas etapas para obtener lo que conocemos y hemos visto en la botella, ¿verdad? Que se conoce como whisky, que tiene un color específico, sí, y que tiene un olor y color, olor y sabor muy característicos. Sí, ya es específico de la bebida. De esa bebida. Bien, ¿cuál entonces, ya para ir profundizando en el tema del día de hoy, cuál es la composición química del whisky? Fíjense que se encuentra en la literatura que hay muchísima información de esto. Las bebidas de este tipo están compuestas por cientos de compuestos, principalmente volátiles, básicamente productos de la fermentación de azúcares que me van a producir entonces etanol, que sería el alcohol que nosotros conocemos como la química orgánica, con estos dos átomos de carbono y un OH. También azúcares, los azúcares se van a fermentar, a CO2, entonces vamos a tener también en el proceso de fermentación estos compuestos. Pero se habla de que la composición química depende del whisky final, depende del tipo de malta que nosotros elijamos, del proceso de destilado que se elija, también de dónde nosotros hagamos el proceso de añejamiento, y de eso va a depender todo el impacto que tendremos al final en el color, olor y sabor de esta bebida alcohólica.
Pero sí, algo muy importante, perdón, es decir que básicamente se reconocen como 5 o 4 grupos funcionales de la química orgánica, que son los compuestos derivados de los aldehídos, lactonas, tenemos también compuestos fenólicos y por ahí encontramos también ésteres dentro de la composición básica. Bien, usted acaba de mencionar un tipo de alcohol, que es el etanol, ¿verdad? Usted ya nos mencionaba que tenía dos átomos de carbono, pero específicamente, ¿cuál será la diferencia entre el etanol y el metanol? Porque por ahí en algunas noticias nosotros leíamos que había alguna adulteración de algunas bebidas alcohólicas en donde se les adulteraba con metanol. Entonces, ¿cuál puede ser la diferencia entre estas dos sustancias y cuáles son los efectos? Bueno, básicamente son dos compuestos orgánicos diferentes de la familia de los alcoholes, pero son muy importantes tenerlos claros porque por lo general a veces para adulterar y como usted decía ahorita, adulterar y vender o tener más volumen de venta, se adultera o se contamina el etanol original, que es el producto de proceso de fermentación de frutas. Nosotros podemos obtener etanol de nance, de piña, de cualquier fruta que tenga azúcares, ¿no? Y que podamos producir este proceso de fermentativo, que realmente es un proceso químico, bioquímico, enzimático, catalizado y que nos va a producir todo esto. Que lo adulteren con metanol, que es el alcohol de un solo átomo de carbono, pero que es sumamente dañino, porque produce daño a nivel de retina y puede producir, por ejemplo, ceguera, en el mejor de los casos, porque podemos llegar a tener reacciones tan tóxicas y dañinas en el ser humano como, por ejemplo, un coma o hasta la muerte. Entonces, cuando se han adulterado este tipo de bebidas con metanol, que puede ser, en cualquier momento alguien puede agregar metanol para, como decíamos, mejorar el volumen de venta y de contenido del compuesto alcohólico que se está comercializando, podemos llegar a producir la muerte. Interesante conocer esas diferencias. El whisky tengo entendido yo que se almacena en barriles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el barril le puede proporcionar o le puede aportar al whisky para que se mantengan precisamente almacenados así? El whisky, para poderlo comercializar y vender y que tenga un buen precio y una buena calidad, se recomienda que esté en barriles de roble blanco. El barril lo que hace no solamente es almacenarlo o añejarlo, sino que también le aporta taninos, que serían colorantes, saborizantes, y también le aporta cierto olor. Entonces habrá whisky que tenga un olor y un sabor característicos al roble que se está utilizando en el tipo de envase. Hay dos compuestos que también le están aportando un olor característico al whisky, que no son derivados de la madera del envase, sino que son producto del proceso, ¿no? O que se agregan, que son compuestos fenólicos que se llaman el guayacol y el eugenol. Y me interesa mucho hablar de eso y realmente es un tema bien importante, el hecho de que estos compuestos, el guayacol y el eugenol, no solo se encuentran en el whisky, sino que también los podemos encontrar en tocino, en algún bacon, los podemos encontrar también en café tostado. Y es muy interesante porque ellos lo que van a hacer es aportarle el olor y el sabor ahumado al whisky. El whisky tiene esa también característica, algunos whiskies, no todos, ¿verdad? Y estos dos compuestos están entonces ayudando a mejorar el sabor o a aportar ese sabor ahumado que a algunas personas les gustará, a otras no, en no solamente esta bebida, sino que también en algunos embutidos. Y algo importante, los procesos de ahumado son reconocidos a nivel de lo que es la ciencia culinaria, ¿no? Que no solamente aportan olor y sabor, sino que también ayudan en la preservación. Entonces preserva el contenido o el compuesto del whisky ya fermentado, envasado, que ya ha sido añejado. Mínimo debe de estar añejado 3 años, mínimo en un barril de este tipo, y se le puede agregar este otro tipo de compuestos fenólicos que también se encuentran dentro de la composición química de esta bebida. Interesante. Otro tema que parece como bastante usado, o el término es bastante utilizado en la actualidad, es precisamente las calorías. Muchas de las personas tienden a llevar un régimen estricto en cuanto a las calorías, y pues una de las preguntas que a muchos nos podría surgir es ¿cuántas calorías puede llegar a tener una proporción de whisky, ¿verdad? Sabiendo ya las medidas estándares. Sí, vamos a ver en las imágenes en pantalla, dentro de lo que es el transcurso del programa, que el whisky ya combinado, que a veces lo combinan, algunas personas están de acuerdo, otras sí, combinado con otras bebidas energizantes, puede aportar hasta 200 kilocalorías por
vaso, ¿no? Y todos conocemos que cuando estamos estudiando la parte de los metabolismos y los procesos biológicos, el etanol está aportando calorías al cuerpo. O sea, la gente que crea que porque bebe y no come, no está aportando, no está obteniendo calorías, está equivocada. Ya creo que lo habíamos mencionado en otro segmento, porque el etanol por sí solo está aportando 7 kilocalorías por gramo en comparación con un carbohidrato que aporta 4. Lo malo de esto, no solamente, obviamente que es una bebida que puede producir adicción, que es lo que nosotros no comentamos, es que el alcohol es una caloría vacía, no es una caloría que me va a ayudar en el proceso metabólico, en ningún momento va a haber absorción de nutrientes porque no los tiene, entonces serían calorías que directamente se van a ir a depósitos de grasa y entonces empezamos a tener problemas de obesidad por el mal manejo de la bebida, ¿no? Que es lo que no deberíamos de nosotros contemplar. Es eso que usted menciona, que son las calorías vacías, son calorías que no nos proporcionan ningún tipo de energía, ¿verdad? Entonces, ningún tipo de energía, no hay metabolismo, no hay absorción de nutrientes, no hay cómo transformar el etanol a ATP, que es lo que nosotros conocemos a nivel de bioquímica, pero entonces no estaríamos aportando nada a nuestro cuerpo, simplemente el estar consumiendo calorías que se van a ir a grasa. Perfecto. A depósitos. Gracias. Dentro de todos los países que se podrían mencionar como productores de whisky, ¿cuáles serían los que usted podría mencionar como los mayores? Que son países europeos, tienen como esa cultura de tomar este tipo de bebidas, y aquí encontramos Escocia, está Canadá, está Estados Unidos, Japón también. Por ahí en los últimos países encontrados que distribuyen y comercializan mucho con whisky es lo que es India, ¿verdad? Que es uno de los países que también lo producen, lo consumen, y por ahí Irlanda también, que son como esos países que lo consumen como a diario y que es como una cultura, no es una cuestión cultural tener un whisky de muy buena calidad y lo comercializan y lo venden, pero ellos son como los productores principales a nivel mundial. Bien, muchísimas gracias. A la orden. Entonces, como ya les digo, y ya nos estaba comentando la licenciada Rosana Bulnes, también es parte de conocer este tipo de bebidas y la composición química de ellos en un aspecto netamente académico. En el siguiente segmento de Así es la vida estaremos platicando con el magíster Javier García sobre el comportamiento de los gatos domésticos. Es importante y vamos a estar viendo cómo es los patrones de comportamiento que tienen este tipo de animales en sus casas. Entonces vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Muchas gracias, televidentes, por acompañarnos siempre, seguir en sintonía con nosotros. En ese segmento de Así es la vida estaremos hablando entonces sobre las características que tienen los gatos para ser uno de los cazadores implacables. La verdad es que los gatos, las personas que tienen gatos en sus casas se podrán dar cuenta que a pesar de tener una alimentación garantizada, ellos pueden seguir teniendo o seguir dejándose llevar por el instinto de seguir cazando. Esto se refiere a una de las características anatómicas que son directamente responsables de todos estos hábitos refinados. Entonces, en este momento estamos igual de costumbre con el magíster Javier García. Buenas noches. Hola, buenas noches a usted y a las personas que acompañan en este programa. Sí. Sabemos de que el tigre diente de sable es uno de los de la familia felina que están directamente relacionados o que son conocidos por ser esos cazadores por excelencia. Entonces, ¿cómo es que nosotros podríamos, o más bien usted, cómo es que nos podría explicar cuál es el procedimiento que los gatos, o cómo es el instinto que los gatos tienen, los gatos domésticos, para seguir cazando si tienen ya una fuente alimenticia garantizada en las casas? Sí, es interesante porque el diente de sable que usted comenta vivió paralelamente que el humano moderno, o sea, moderno considerando que el humano vive hace 200.000 años ya en nuestra forma actual, ¿verdad? Sí. Entonces, es extraño pensar en estas grandes bestias coincidiendo temporalmente con el humano, porque normalmente pensamos en los dinosaurios y sí, algunas caricaturas, por ejemplo, los ponen a la par, como los Picapiedra, por ejemplo, pero sabemos que eso dista mucho de ser cierto. Pero
sucede que el diente de sable era súper cazador, sucede que el jaguar actualmente lo es, el verdadero rey de la selva, pero vemos en pantalla como los gatos que tienen la comida, y vemos que esos gatitos tienen su gran tazón de cereal y su taza de agua, ellos aún así cazan, a pesar de que tienen la comida asegurada como ellos. Que por cierto está un mapache, ¿verdad? Robándole su cena. Vemos que el mapache tiene esa costumbre de lavar la comida. O sea, él la toma y la lava. En realidad lo que está haciendo es que él se lava las manos para... la teoría más reciente es que se lava las manos para mejorar su experiencia táctil. O sea, es para que él pueda en realidad sentir qué es lo que está tocando, qué es lo que se está llevando a la boca, porque la sensibilidad de sus manos no es tan fina. Entonces hace esto, pero el detalle es que sí, que ellos tienen la comida y aún así le van a llegar a usted con una paloma muerta, le van a llegar con un ratón, le van a llevar una cucaracha en la boca. Entonces, por eso es importante decir que por qué. Entonces, si queremos hablar qué características hacen de los gatos tan buenos cazadores, porque en realidad son súper buenos cazadores, ahí los podemos ver cazando. Ese gato seguramente, se mira una cerca atrás de él, o sea que es un gato de caza. Tiene comida, pero ahí lleva del pescuezo a una liebre. Entonces, ¿por qué razón? Y mire que esa es una razón bien sencilla que se ha determinado, y es que tiene una parte académica, eso, tiene una parte educativa, porque lo que ellos tienen es el instinto de enseñar a cazar, porque en los tiempos anteriores dependían de eso para la supervivencia, por supuesto. Hablábamos del tigre dientes de sable, incluso los gatos silvestres dependen todavía de ella, y dependen de que las nuevas generaciones sepan cómo hacerlo. Entonces los gatitos hacen eso, normalmente si usted se fija, muy raramente se lo come. O sea, le llevan un pájaro, pero a menos que sea un gato callejero, que se va a comer la presa. Si no, muchas veces incluso la deja ahí. No siempre, ¿verdad? Pero a veces cuando lo haces es porque tienes instinto de mostrar, miren, así se caza esta, es una cosa que yo traje a la casa. Normalmente en las gatas incluso, es mucho más frecuente porque son las que tienen más propensión a educar en ese sentido a las crías. Pero entonces es por esa razón. Bien, pero entonces, a pesar de que ellos ya tienen una garantía de que las personas que los amos, por decir así, de los gatos, ya tienen esa costumbre de darles la comida, y como se mencionaba, que ya es algo académico, ¿cuáles son las adaptaciones que los gatos tienen para volverse cazadores? Ok, interesante, es un set de reglas. Dicho sea de paso, no se sabe con los gatos nunca quién es el verdadero dueño, si el gato es el dueño del humano o viceversa, esas personalidades de ellos tan extrañas. Pero veamos que la primera es esta, relacionada con esto. Vemos que este gatito le abren la puerta y él al primer vaso que se va es al único que tiene comida. Vemos que de ahí había, si fuera por el azar, habría un 33% de probabilidades nada más de que él le acertara, y él cada vez acierta justamente porque tiene un sentido del olfato súper fino, súper fino. Imagínense, aquí hay unos cuantos metros desde la puerta al vaso y él indudablemente sabe a cuál. Directamente. Así es. ¿Por qué razón? Por esto que vemos en pantalla. Esas son las células receptoras, olfativas, que nosotros tenemos como parte de nuestro sistema nervioso. Entonces son neuronas, ¿verdad? Son células sensibles a ese estímulo que lo traducen en olores. O sea, esto es tan maravilloso del cuerpo, que él percibe un estímulo y el cerebro lo traduce a modo que nosotros digamos, uy, qué rico huele a pizza, uy, Naomi anda el mismo perfume que X exnovia, ¿me entiendes? Sí. Eso lo hace el cerebro de una forma sumamente compleja. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los gatos son tan buenos cazadores? Porque ellos tienen 200 millones de esas células receptivas del olfato, mientras que nosotros los humanos tenemos 50, y eso que nosotros somos mamíferos, y que los mamíferos somos célebres por tener un súper buen sentido del olfato. Claro. Y aún así los gatos tienen muchas veces más que nosotros. Entonces eso hace que una presa él la pueda oler y la pueda ubicar y se la pueda comer. Ahora en pantalla tenemos otra de las características, y es la audición. Ya dijimos olfato. Segundo, audición. Veamos que ellos tienen, por ejemplo, ese agujerito que se les nota en la oreja. Sí. Eso supuestamente permite amplificar las frecuencias muy altas. Y también tienen esa rotación que podemos ver. Aparte se limpian solas. Ellas tienen un mecanismo para no obstruirse a puro cerumen, a pura impureza. Tienen esos pelos para protegerla que no entre. Pero sobre todo tiene esa rotación, mire. Rotación de 180 grados. Sí. Entonces, claro, recordemos que el pabellón auditivo tiene una función de amplificar el sonido. Usted puede hacer esto cuando se focalice el sonido de un solo lado y va a ver cómo cambia el sonido. Sí. Tremendamente. Entonces no digamos algo que se haya incorporado y que encima puede cambiar. A veces un gato está sentadito así sobre una mesa
y usted hace algún ruido atrás y él, impávido, ¿verdad? Pareciera que no se inmuta, pero en realidad la oreja ya volteó y está pendiente, con los ojos viendo para acá, pero la oreja para acá. Y entonces eso lo hace ser muy buen cazador y también que no ser presa fácil. Entonces es otra gran característica que tienen ellos. La siguiente es eso, la velocidad. Esa es una cámara grabada con una cámara de alta velocidad y se puede ver la agilidad que tiene y el largo de cada zancada de ese gato, ¿verdad? No son animales grandes los gatos domésticos, pero con esa zancada él cubre una enorme cantidad de espacio por unidad de tiempo. Entonces se ha documentado casos de hasta 30 millas por hora. Wow, sí, bastante distancia. Es súper veloz porque imagínense que un humano bien tonificado, un humano bien entrenado para correr, llega a unos 22 millas por hora. Según literatura, y este puede llegar hasta 30, entonces no es cualquier presa el que se le va a escapar a alguien tan exageradamente veloz. Lo hemos visto los gatos corriendo. Entonces hemos dicho olfato, hemos dicho vista, hemos dicho olfato, hemos dicho velocidad y hemos dicho audición. Sí. Pero veamos cómo todas estas grandes virtudes, ya vamos a aterrizar en esta, cómo todas estas grandes facultades biológicamente están amarradas a estructuras tangibles. O sea, huele muy bien, pero no es magia. No es un hechizo que el gato le permite oler bien, sino que son millones de células que transforman ese estímulo en una imagen mental de olfato. ¿Qué pasa con la tan buena audición que tienen? No es por ser mamífero por ser mamífero, sino que hay una oreja que hace esa función anatómica, que hay pelillos que también hacen una función, que hay unos huesecillos adentro. Entonces, interesante cómo en biología sí es, pues, o sea, una función, una adaptación siempre está ligada a estructuras anatómicas. Eso es importante. Ahora, si podemos ver nuevamente, tenemos una banda superior y una banda inferior. Lo que tenemos es la visión humana contra la visión gatuna, la visión felina. Entonces vemos que en la primera, en la de arriba, ahí es muy poco se puede ver en la luz, en la oscuridad, perdón. Nosotros dependemos de que venga una fuente externa de radiación y incida sobre el objeto para que lo podamos ver, que lo podamos distinguir, discernir. Ellos tienen una mucho mayor cantidad de células especializadas para ver sin necesidad de luz. O sea, nosotros también las tenemos. Hay conos y bastones. Los conos generan color, los bastones generan forma. Y entre ellos tienen más del tipo de células que no dependen tanto de la luz. Entonces podemos ver que es la misma imagen, arriba y abajo. La de abajo está manipulada digitalmente a modo de simular la visión de un felino. Y vemos que ahí hay toda una serie de formas muy definidas. Y vemos que también el espectro, o sea, el área que cubre la visión es bastante más amplia. Vemos dónde está aquel techo del lado derecho, en la imagen superior, y como en la inferior todavía hay una amplitud mayor que se mira todo el fin del edificio. Entonces, no es una visión muy colorida, no es una visión muy definida incluso de día. Ellos ven algo borrosito y ven algo opaco. Eso se ha logrado modelar gracias al estudio de las funciones anatómicas, o sea, de las estructuras anatómicas. Entonces se permiten hacer cosas como esta. Pero, ¿qué significa? Que si podemos volver brevemente al anterior, que si hubiera, por ejemplo, un puma que es negro metido en la imagen de arriba, nosotros somos comida de él en segundos, porque no lo veríamos. O un murciélago, o una cucaracha, todos estos animales que usan el color negro como para esconderse, nos agarran inmediatamente. Él lo vería ahí con total claridad. Asimismo vería un ratón silvestre oscuro, vería toda la cantidad de alimentos de él o de presas que se podrían a la vista nuestra confundirse con el medio. Entonces es súper importante y es también dado por una distribución y una concentración diferente a la nuestra de los receptores oculares, fotosensibles, o sea, sensibles a la luz. Y otra razón es el sigilo que tienen ellos. Miren, este sí es un gatito de calle, ¿no? Este es callejero, van a poder, miren que se tiene patacones, parece, en la parte de atrás. Pero miren que una paloma, que es una ave muy diestra, de muy buenos reflejos, ni siquiera lo vio acercarse. Entonces ahí, él seguramente sí se la va a comer, pero vean que la paloma ahí ni se inmuta, solo se dio vuelta en un instante y el gato aprovecha para acercarse sigilosamente a modo de no darle, pero ni un instante a ella para reaccionar. Entonces ese sigilo está dado también por su distribución anatómica. Si usted tiene gatos va a ver que los dedos tienen unas almohadillas, que esto pues suaviza mucho el sonido. Nosotros mil veces hemos visto el clásico sonido de una
mujer caminando en tacones. Ah, sí. Ese clac, clac, clac que instintivamente hace que la gente note. Sí. Acá más bien es todo lo contrario, ellos tienen ese colchonamiento y tienen otra combinación de características que los hace sigilosos. Y por último, algo que no sé qué tan común sea, qué tan famoso sea, pero que es una característica fundamental, son los bigotes Ajá, del gato. Entonces mire, ahí se está haciendo un experimento donde se le acerca mucho a la cara ese juguetito, al gato. Y él, viéndolo frontalmente, tiene una vista pobre, ya lo dijimos. sí. Podría verlo en la noche, pero ya distinguir formas y distinguir colores es mucho más complicado para él. Entonces ahorita está a distancia, se lo acercan y él sí lo tantea con la garra. Pero vean que más adelante, cuando se le empieza a acercar más, vean los bigotes, cómo apuntan para adelante completamente. O sea, normalmente hasta cuando nosotros dibujamos gatitos le hacemos los bigotes así. Sí. Pero pudimos ver en esa última toma cómo ellos se llegan a poner, pero a 90 grados con el rostro. Y se vuelven, y ellos están sumamente inervados por o sea, conectan con una gran cantidad de nervios en esa superficie superior a la boca. Y entonces eso le lleva a él toda la información. Miren que inmediatamente le toca los bigotes, él agarra. O sea, él Sí. combina funciones, bigote, sensibilidad, y cuando ya lo siente ahí, o él lo pega la mordida, o hace el zarpazo, o ambas. Entonces por eso es tan ágil un gato, y por eso dice reflejos de gato. Por eso uno le asoma la mano y la quita, y el gato, Sí. es rara la vez que uno le gana en velocidad. Sí. Por justamente esa mezcla de grandes características que hace a los felinos sumamente aptos. Bien, entonces eso de las características es muy interesante y ya usted nos estuvo enumerando cuáles son estas adaptaciones que tienen los felinos, pero todos estos animales, o bueno, todos estos gatos silvestres, ¿tienen las características mencionadas anteriormente o es que ya definitivamente las pierden? En realidad es parte de todos los gatos. Si se fijan en pantalla tenemos algunos, la gran mayoría, gatos nuestros. Los de la izquierda no lo son, pero tenemos al jaguar, tenemos al jaguarundi, tenemos al puma, que le decimos nosotros, y tenemos al ocelote. Y bueno, simplemente viéndolos vemos las similitudes que hay Sí. entre ellos y con un gato doméstico. Entonces estos gatos son muy silvestres y tienen las mismitas características. Si ustedes se fijan, la misma disposición de las orejas, los mismos bigotes, Sí. el mismo andar sigiloso, las mismas garritas con acolchonamiento. Entonces, y esto es interesante porque son taxonómicamente, o sea, en la ciencia esta que clasifica animales dentro de diferentes categorías, son felinos porque cumplen con una set de características como esta. A la naturaleza poco le importa si es silvestre o si es doméstico. Las características las sigue manteniendo el gato doméstico, pero vemos que taxonómicamente son tan similares porque tienen un ancestro en común muy cercano. Ya como dicen, vienen prefabricados de esa manera. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Magíster Javier García, por todo lo que usted nos estuvo comentando. La verdad es que este segmento dedicado prácticamente para todos aquellos que tienen como mascotas los gatos, ¿verdad? Entonces espero que lo hayan disfrutado y nosotros seguimos con más. Después de la pausa venimos con Noticiencia, no se vayan. Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a su segmento Noticiencia, en el cual abordaremos temas de índole nacional e internacional, todo enfocado a la ciencia. Esta ciencia va a tener carácter en cuanto a la salud, la tecnología y sobre todo a nivel educativo. En esta noche nos acompaña Jocelyn Villeda. Muy buenas noches, Fanny, muy buenas noches tenga cada uno de los televidentes que nos sintoniza desde ya. Es un gusto que nos pueda acompañar en nuestro segmento Noticiencia. Y pues como mencionó Fanny, tendremos noticias de índoles nacionales e internacionales y siempre con el fin científico. Entre las noticias que tendremos el día de hoy, pues hablaremos acerca de que científicos están cultivando mini cerebros a partir de ADN neandertal. Y también pues Dormio, una plataforma para controlar el sueño. ¿Qué nos trae usted, Fanny? Bueno, qué interesante estas noticias, ¿verdad? Además, tenemos algo delicioso, una fruta mágica. Más adelante vamos a hablar en qué consiste esta fruta mágica, pero la noticia principal que tenemos el día de hoy
es que descubren un gen masculino que se encarga de proteger o más que todo contraer lo que es la leucemia. Según investigadores de la Universidad de Cambridge y de Sandhurst en el Reino Unido, han establecido que al realizar un estudio exhaustivo, ¿verdad?, de lo que es el gen, el UTX, entonces en el cromosoma X, cuando hay una pérdida de este tipo de gen, ¿qué es lo que ocurre? Provoca lo que es una leucemia. Déjeme decirle que sabemos todos que la leucemia está referida a lo que es el cáncer en la sangre. Además, según estos estudios abordados, ¿verdad?, en lo que es esta universidad, nos dice que específicamente el cromosoma Y, que es del hombre, ¿verdad?, del sexo masculino, tiene un carácter protector. Ese carácter protector, ¿qué es lo que nos ayuda? El poder proteger, prevenir lo que es la leucemia mieloide aguda, más conocida como la LMA. Entonces, según estos estudios, ¿verdad?, realizados y publicados más que todo en Nature Genetics, relata que llega un hallazgo. Este hallazgo más que todo es por este gen, el UTX en el cromosoma X. Pero déjenme decirle que no está ahí lo que es esta protección, sino más que todo han encontrado que la protección de este cromosoma, ¿verdad?, o de este tipo de gen se ubica en el UTY, que este UTY más que todo es el cromosoma masculino. ¿Verdad, Jocelyn? Déjeme decirle y al público en sí que qué bien, qué interesante de que día a día nos estemos innovando y en cuanto a lo que es la salud, el poder prevenir todos estos tipos de cáncer, ¿vale? Específicamente lo que estamos hablando de hoy, de lo que es la leucemia mieloide, más que todo aguda, en lo que es la salud del humano, ¿verdad? Claro que sí, Fanny, es muy importante que los científicos pues vayan avanzando en lo que es la medicina, pues ya que el tema del cáncer es un tema que nos importa no solamente a una sección, sino que a todas las personas. También dentro de otras noticias tenemos pues que los científicos están cultivando mini cerebros a partir pues de ADN neandertal. Esto pues, ¿con qué propósito? Pues con el propósito de hacer una comparación con el cerebro moderno, con el cerebro actual, al cerebro pues de los neandertales en aquel entonces. Pues debido a que los neandertales pues no avanzaron mucho tanto en la sociedad, en la civilización, y sin embargo nosotros en la época moderna pues se ha podido levantar grandes ciudades, grandes arquitecturas, y en fin, en general, pues estos mini cerebros están empezando a crear a partir pues de fragmentos de órganos conocidos como organoides cerebrales. Estos son incubados a través de células madres y estos cerebros pues no generan ni emociones ni pensamientos, pero sí tienen pensado pues que puedan funcionar como cerebros adultos, para pues, como le mencionaba anteriormente, para poder extraer información y comparar pues la evolución de todo nuestro sistema cognitivo de aquel entonces, de la época neandertal a nuestra época actual. ¿Qué le parece, Fanny, esa noticia? Qué innovador, ¿verdad? Que ahora ya tomamos en cuenta lo que son los minicerebros, ¿verdad? Y poder descubrir cómo hemos venido evolucionando a nivel cognitivo y qué interesante sería de que pudieran buscar métodos o algún tipo de técnica basado en la ciencia en tener esos conocimientos más que todo en lo que son los sentimientos y las emociones que usted mencionaba, ¿verdad? Que esa es una de las partes que todavía no han descubierto, solo tal vez algún tipo de proceso a nivel cognitivo. Ahora, sabemos nosotros qué deliciosas son las frutas, qué deliciosa es la comida, pues ahora déjenme decirle que tenemos una noticia muy interesante, ¿verdad? Esta noticia está basada más que todo en el fruto mágico. La mayoría de ustedes creo que han conocido o tal vez han escuchado rumores que dicen, hay un fruto mágico. ¿Y en qué basa? No es un fruto mágico relacionado a que dice, me van a dar un deseo. No, déjeme decirle que se llama la fruta mágica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambia el gusto, o sea, cambia el sabor de cada uno de los productos. Este más que todo es un arbusto africano con su nombre científico Syncephalum dulcificum, que da un fruto de color rojo brillante. Además es de un tamaño como de una cereza. Generalmente esto es conocido más que todo como la fruta milagrosa. ¿Por qué? Porque además de poseer agradables sabores o ese dulzón, ¿verdad?, característico de este fruto, contiene lo que es la proteína llamada miraculina,
que es la que obstaculiza lo que es el paladar, o sea, las papilas gustativas. Entonces, lo que hace es cambiar el sabor a nuestras papilas gustativas. Un ejemplo de ello es que cuando nosotros estamos consumiendo algo ácido, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestras papilas gustativas no tienen o no captan esas señales de que es algo ácido. Al contrario, lo que captan es como un sabor dulce, o sea que hay como una inversa, hay un invertido de lo que es cada uno de estos sabores, ¿verdad? Entonces es muy interesante y déjenme decirles que aparte de este fruto mágico, tiene como una duración, ¿verdad? En cuanto a este sabor y esa sensación es de 30 a 60 minutos después de llevar este fruto a lo que es nuestra boca. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que podamos encontrar frutos totalmente variantes y sobre todo que tengan esa característica peculiar, ese tipo de proteína como lo es la miraculina, ¿verdad? De que nos hace cambiar el gusto de cada uno de los productos, más que todo de los alimentos que nosotros consumimos. Claro que sí, Fanny, es muy interesante. Tal vez tengamos la oportunidad pues de alguna vez probar ese fruto. También entre otras noticias pues tenemos que se ha implementado Dormio. Es una plataforma para controlar el sueño. Y no es que vamos a dormir más horas, a las personas que les gusta dormir, no. Realmente Dormio, esta plataforma se ha creado con la intención de extraer información y de mejorar lo que es la inteligencia, el aprendizaje, también lo que son la creatividad de las personas. Pues el lenguaje del sueño no solamente viene hasta hace poco, sino que viene desde tiempos atrás. Por ejemplo, el psicólogo Freud desarrolló un método de lectura a través de símbolos mediante el sueño. Entonces, Dormio es una plataforma pues, que permite el uso activo del sueño, un estado que es vital para la memoria y el aprendizaje. Afirmaron los investigadores en la presentación de este proyecto que Dormio es una plataforma en donde usted va a poder dormir y es un aparato que se le va a colocar en la mano. Entonces le va a mandar señales automáticamente a una computadora y a través de símbolos, a través de imágenes, Dormio, la plataforma, va a poder generar ciertas explicaciones a través del sueño para mejorar todas las anteriores etapas o cosas que les mencioné anteriormente. ¿Qué le parece, Fanny? Bueno, es algo totalmente innovador, ¿verdad? Para que nosotros podamos adquirir esta plataforma. Esperamos que llegue a nuestro país y poder hacer uso de ella. Entonces, sabemos, queridos televidentes, que este programa, cada una de estas noticias, esperamos que hayan sido de su provecho y sobre todo, si ustedes tienen alguna sugerencia, algún comentario o inclusive tienen algún tipo de aporte en cuanto a lo que son noticias a nivel científico, pueden realizarlas escribiéndonos en nuestra página de Facebook como CCNN y sobre todo recuerden que este programa es transmitido todos los viernes de 8 a 9 de la noche por su canal TEN Canal 10. Buenas noches.